Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Me es grato presentar una vez más al pastor Dagoberto Cifuentes, un pastor de la iglesia adventista que lo conocí muy pequeño, pero ahora es todo un hombre, un pastor de nuestra iglesia. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, que el Señor nos acompañe en este estudio maravilloso que hemos tenido. Vamos a hablar ahora de un personaje que la verdad que el otro día estaba conversando con otro pastor y me decía, la verdad que Pablo es fuera de serie, ¿no? Si uno quisiera imitar a Pablo, difícilmente logre hacer lo que este hombre hizo, pero Pablo fue un instrumento escogido por Dios. Ese es nuestro tema esta semana. La verdad que uno si se pusiera a estudiarlo se daría cuenta las hazañas que hizo, pero no las hizo porque él tenía alguna capacidad especial, sino porque un día le dijo, Señor, estoy equivocado, ahora quiero tomar un compromiso contigo, y lo tomó en serio, ¿no te parece? Así es, Pablo aceptó a Cristo. Su vida entera del apóstol Pablo habla y refleja de que él realmente aceptó a Cristo y estaba dispuesto a pagar el precio para poder seguir. Ahora, es interesante la frase que muchos ocupan, cómo un perseguidor se transforma ahora en un seguidor. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se hace esa transformación? Solo la obra del Espíritu Santo obrando en las personas, ¿no es cierto?, hace que el apóstol Pablo haga esa transformación, ese cambio. Él tenía el conocimiento, él tenía ya la intención, el deseo, porque como perseguidor él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando se encuentra con este señor camino a Damasco, ¿no es cierto?, allí se le cambia completamente todo el horizonte y se le aclaran muchas cosas que en su mente estaban oscuras, estaban detenidas, ¿ya? Y ahora él ve algo que antes de ese encuentro en Damasco no lo veía. Y por eso él se compromete, él llega a actuar de una manera realmente sorprendente y que nosotros todavía hasta el día de hoy quedamos admirados. Tú dijiste algo que él tenía conocimiento. Increíble que cuando uno dice cómo se convirtió, yo digo, se convirtió de perseguidor a perseguido, porque después, Mm. ahora, lo interesante es que él tenía mucho conocimiento del Cristo del Antiguo Testamento, del Jehová. Y él estaba cierto que estaba haciendo bien, pero Dios lo llamó de la manera en que él debía hacer llamado. Y esta es la sabiduría de Dios cuando nos llama. Así que tengamos cuidado, que a veces pueden aparecer una conversación como esta, como un llamado, Mm. un amigo que te manda un mensaje, cuidado, porque puede ser mensajes que van directamente de Dios. Dice ahí en Hechos, que usted lo puede leer con tranquilidad en su hogar, dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el versículo 5, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y sigue el relato. Quizá un detallito, Pastor Cifuente, mira, dice que oyó una voz, y lo otro, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús. ¿Y cómo entiende que es Jesús? ¿Cómo entiende? Porque él no estaba persiguiendo a Jesús, pues, estaba No, persiguiendo a los discípulos. O sea, aquí enseguida me dice que cuando alguien toca a un hijo de Dios es como le tocara a la niña de los ojos, ¿no te parece? así es. Y es sorprendente la actitud que tiene Pablo en ese momento. Es una actitud de sumisión, una actitud, pucha, reflexiona, es rápido en pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy actuando bien? Diera la impresión que Pablo hace una aplicación interesante de lo que él estaba haciendo. Él muestra a través de este acto, muestra cuán importante es conocer la voz de Dios. Muestra claramente cómo poder entender esa voz que Dios da, ese llamado que él recibe. Y él entiende plenamente y rápidamente de que Jesús es el que lo está llamando.
Ahora, la respuesta, como tú dices, él dice, él temblando, se sintió llamado así, pero temblando, estoy equivocado, y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Y- esa es la respuesta quizás que debería estar en nosotros, decirle, día Señor, y hoy día, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te comente, que hable de ti? Alguien decía, mira, si También. nosotros no nos arrodillamos en la mañana a orar con Dios, difícilmente en el día vamos a estar con Dios. O sea, Ahora, tenemos que cargarnos, sí, ¿sí? correcto. Hay un elemento que me llamó poderosamente la atención. Es que Dios llama a las personas que él considere y cree que van a hacer algo útil para su obra. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de los endemoniados de Gadara. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Tenemos el ejemplo de la prostituta. Tenemos el ejemplo del recaudador de impuestos, Mateo. De los pescadores de Galilea, Pedro y Juan, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos claros de que el Señor llama a las personas, ¿no es cierto?, para una tarea, por una función, para que ellos cumplan una tarea en el lugar y en el tiempo en que ellos viven, ¿ya? En la situación que estamos viviendo. Ahora el Señor nos está haciendo un llamado. Dios hizo un llamado a Pablo y Pablo respondió positivamente a ese llamado. Dios también, a través, como bien decía usted, mencionaba a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica, a través de un acto, el Señor me está haciendo un llamado. Ahora, ¿qué sintonía tengo yo con el Señor? ¿Estoy entendiendo, estoy comprendiendo, estoy entendiendo lo que el Señor me está queriendo decir, me está queriendo mostrar a través de ese llamado, a través de ese mensaje, a través de ese acto? Y el apóstol Pablo muestra que aquí que el conocimiento es una cosa y el entender y comprender la voz de Dios es otra cosa. Y yo tengo que estar alerta y preparado y percibido para que cuando el Señor me llame, cuando el Señor me invite, yo pueda aceptar. Hay dos aspectos acá, pastor, que yo estaba pensando. El primero es cuando Dios se manifiesta directamente, en el caso de Pablo, directamente, pero también el uso de las personas para ser llamados a Dios, porque en Hechos, capítulo, digamos el mismo capítulo, pero el 10 al 20 se habla de que, leo quizá el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí hay una persona que ya se ha entregado a Dios, está trabajando por Dios, una situación difícil, están siendo perseguidos, y Dios le habla. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué te parece esta indicación de Dios? Yo creo que a veces nosotros podemos tener esta misma oportunidad como seres humanos. Anda, quizás tu vecino, tu amigo, quizás compañero de trabajo, él ora. He escuchado una frase en algunos temas, dice que hay personas que les falta un paso de fe, Así es. y falta que tú le hables y la persona entra en el camino correcto. Vamos a seguir conversando de esto, pastor, porque la verdad que es interesante ver cómo Dios actúa y cómo sus elementos, sus testigos deben actuar también. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga.